Por lo demás, la otra cuestión y la última hora en estos momentos está en el Supremo porque, atención a esto, el Supremo se corrige. El juez Hurtado rebaja la fianza que le exigía al fiscal general del Estado. Le exigía inicialmente 150.000 euros por los daños que pudiera haber causado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso en la filtración de sus datos personales, dice el Supremo. 150.000. Pedro Gómez, Tribunal Supremo. Se acaba de rebajar eso prácticamente a la mitad, ¿no? Sí, pocas horas, además, después de que conociéramos que Álvaro García Ortiz ya había abonado esa fianza de 150.000 euros portando parte de su patrimonio, el juez Hurtado se rectifica y ha emitido un auto en el que rebaja esa fianza a 75.000 euros. Asegura que, como dice el Tribunal Constitucional, sería una condena anticipada a los hechos que se están instruyendo y por los que tiene que ser juzgado, y todo eso, además, justo el día después en el que la defensa de González Amador pedía de nuevo esa fianza que subiera a los 300.000 euros porque era el valor mínimo del honor de su defendido. Lo que ha ocurrido aquí es que un señor magistrado del Supremo dictó un auto fijando una fianza con unos criterios que van en contra de la doctrina constitucional, que es algo absolutamente asombroso, porque dices, no, eso lo comete un juez en prácticas el primer año porque no tiene conocimientos. No, pero es el señor Hurtado, magistrado del Supremo, utilizó para fijar la fianza como criterio la multa posible que se le podía imponer cuando hay una sentencia del año 2023 en la que dice, del Constitucional, en la que dice clara y expresamente que eso no se puede hacer porque incluir la multa a la hora de calcular la fianza supondría anticipar la pena y por lo tanto atentaría contra la presunción de inocencia. Y yo digo, ¿de verdad un magistrado del Supremo no tiene tiempo para actualizarse y saber cuál es la doctrina constitucional sobre fijación de fianza? Me parece alucinante. Bueno, pero en cualquier caso sí que, perdona Marta, revela que el sistema funciona. Es decir, de maravilla. Claro, si el juez ha cometido un error o ha actuado sin acogerse a derecho, evidentemente lo corrige. Esto es importante. Lo digo por la tentación a acabar con todo el Supremo, todo el... Bueno, yo no sé quién tiene la tentación de todo el Supremo, porque yo he mencionado a Hurtado, que creo que nuestro Supremo es un magistrado. Un magistrado. ¿Sabes cómo funcionaría el sistema? Si jueces como magistrados como Hurtado no llegasen al Supremo. Bueno, vale, eso ya es una Eso sí que sería una valoración. Bueno, es mi valoración, por supuesto. Es mi valoración. Y que jueces como Peinado, jueces como la juez Viedma no investigaran a gente que molesta al presidente del gobierno, ¿no? Lo estás poniendo tú. Claro, esa es la mía, ¿no? No seáis crueles. Yo creo que hoy es un motivo de alegría el de un magistrado del Supremo, después de un tiempo, no sé, se da de reflexión, que haya decidido leerse una sentencia del Tribunal Constitucional y actuar en función de lo que dice el Tribunal Constitucional, por cierto, recordado y refrescado por la inmensa mayoría de la comunidad jurídica y también de la comunidad mediática. Pero el hombre al final ha reconocido que no se había leído la sentencia, por lo visto, y que si se la había leído no la había interpretado bien. Yo creo que esto es una buena noticia para la judicatura española, que los jueces del Supremo por fin se lean lo que dicen. Los jueces del Supremo Tribunal, ¿no? Sí, los jueces, claro. Javier, aquí... claro. Y los periodistas también. Martín Pallín también. Y los periodistas también. No me hagas esto. José Antonio Martín Pallín, magistrado, ¿esto ha sido un criterio inconstitucional? Por lo que se ha dicho, ha retirado la cantidad que podría significar la pena de multa y la ha dejado solamente en lo que valora la indemnización al honor. Esta es una cuestión muy debatida. Los franceses, que nos llevan más de un siglo en esta materia, valoraban el honor, lo que es el honor, en un franco simbólico. Y Calderón de la Barca decía que el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Meterse a valorar cuantitativamente tu honor, el mío, el del señor Fernández Miranda o del resto de los contertulios es una tarea muy complicada. Lo que sí es exigible es valorar el honor cuando causa un impacto reputacional y económico. Ahí sí. Y además hay una sentencia del Supremo respecto de un conocido economista que tenía un gabinete y que demostró
que en virtud de una noticia falsa, lo que había ingresado en el año X, no quiero dar el nombre, era X, y lo que dejó de ingresar por el daño reputacional que produjo la información falsa era X. Entonces el tribunal, calculando, le dio la razón, dice, tiene usted razón. Se le ha causado, además de ofender a su honor, por supuesto, se le ha causado un daño reputacional. Entonces ahí ya pisamos un terreno más seguro. Ajá. Pero yo, la verdad, no sé en cuánto valoraría mi honor. Joaquín, si ya la fianza de 150.000 estaba en entredicho, precisamente porque incluye la multa que conllevaría la culpabilidad implícita del fiscal general del Estado, ¿hay posibilidades que se pase, como pide el novio de Díaz Ayuso, de los 150.000 euros a los 300.000 de la fianza que exige ahora? Me parece auténticamente improbable, por la razón especial de que ya la de 150.000 euros es muy elevada comparada con todos los precedentes existentes en daños reputacionales. Hay también una cuestión procesal que es incluso discutible. Hay jurisprudencia dividida sobre si esa parte del auto de apertura del juicio oral es recurrible o no, aunque aquí parece que van a recurrir tanto el fiscal general para rebajarla como en este caso la representación de González Amador para intentar incrementarla, pero como comentaba, habitualmente los topes más altos se sitúan entre 20.000 y 30.000 euros y suelen ir por debajo. Por poner un caso que tiene relativamente poco tiempo, un delito equivalente, el de revelación de secretos respecto a la familia de Jordi Pujol, hubo una condena de un comisario por esta revelación y la responsabilidad civil aquí se fijó en 2.000 euros. Hay aquí, Silvia, un punto de referencia que creo que puede ser relevante ante el carácter subjetivo del daño reputacional, que si era un parámetro que es objetivo, ¿no?, que lo utilizan algunos tribunales, que es que, por ejemplo, en el baremo de accidentes de circulación, el daño civil se fija en aproximadamente 100.000 euros por la muerte del cónyuge. A partir de ahí, está claro que todas las indemnizaciones por daño reputacional tendrían que ir hacia abajo y si en algunos supuestos se acredita que hay daños por encima, se tendrían que justificar muy detalladamente y además el argumento del perjuicio de González Amador por todo lo que se ha dicho, no olvidemos que la nota de prensa en la que la Fiscalía indicaba que había reconocido los hechos, el Tribunal Supremo no dice que fuera contraria al ordenamiento jurídico. Por tanto, eso también rebajaría, digamos, el impacto negativo que pudiera haber sufrido. Me parece muy improbable que se pudiera subir si se admite a trámite y más probable sería que pudiera experimentar alguna reducción. Claro, se le dieron 5 días para que el fiscal general del Estado reuniese esos 150.000 euros. Ahora entiendo que estamos a la espera de que el juez decide y confirma si son los 150.000 o los 300.000 que quiere el novio de Díaz Ayuso para ya poner en marcha ese reloj, ese contador, ¿no?, y darle al fiscal general del Estado 5 días para recopilar la cantidad que le pide la indemnización y si no se ejecutarían sus bienes, ¿no?, se embargarían. Efectivamente, en principio ni siquiera el recurso, su presentación, suspende la obligación de prestar la fianza, con lo cual me parece muy probable que ya se estén realizando los trámites para presentarla, aunque de una manera prudencial el juez instructor podía suspender también el plazo de ingreso, pero hay que tener en cuenta que la decisión es recurrible ante el propio juez, en principio en reforma, y luego en apelación ante la sala de apelaciones, que es la que aportaría la decisión definitiva sobre la fianza. Gracias, Joaquín. Un abrazo. Gracias, Silvia. Un abrazo. Un par de opiniones, Ana. Yo es que no entiendo por qué pide más fianza, la verdad, porque bueno, entiendo que obedece a sus intereses particulares, pero creo que, en mi opinión, desde fuera, cuanto antes se acabe este asunto, mejor, porque creo que se está utilizando políticamente que González Amador es un particular, por mucho que sea pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y tampoco hace bien a la imagen de la justicia tener a un fiscal general al borde del banquillo. Entonces, cuanto antes
antes se sustancie mejor. Y no sé por qué este tipo de maniobras, como pedir más fianza o no, al final acaban dilatando los plazos. Bueno, ya la fianza era un poco dudosa, ¿no?, por su cuantía, porque incluía no solo una posible reparación en caso de que fuera condenado, sino una especie de amonestación o multa que el delito es muy grave del que se le acusa. Bueno, muy grave. Más grave es que se hayan muerto 229 personas y mientras otras personas comían, ¿no? Quiero decir, muy grave en función de qué, ¿no? Bueno, hay que ver... son derechos fundamentales. Sí, hay que ver el contexto. Es que si mezclas todos los temas, pues ahora vamos otra vez a Gaza. Quiero decir que hablemos del contexto, como a veces decimos que lo de la vuelta es violencia política y tal, y esto yo creo que las cosas en su contexto, todo, porque son cosas distintas. Las cosas en su contexto. Cosas distintas. Pero bueno, ya era alta, ¿no?, según muchos juristas, y les parecía un poco desproporcionado, pues ahora claro más. Pero evidentemente Alberto González Amador desde el primer momento tiene muy atado cómo quiere hacer su defensa, incluso con querellas a periodistas que le llamaban defraudador confeso, con el Colegio de Abogados de Madrid abriéndole el camino para todo este proceso judicial, con Alfonso Serrano reuniéndose con él en un bar de Madrid para concertar seguramente toda la defensa político-judicial. Es decir, creo que es un paso lógico en una persona que tiene atada y muy atada el proceso, porque también tiene acceso a instituciones de poder y tiene todo acceso el derecho del mundo a defenderse como cualquier otro ciudadano. Sí, pero por eso digo que me parece coherente, el que te ataca es un tiene paso tanto más. poder como el que puede tener un fiscal general del Estado. Yo no tengo tan claro, Raquel, que lo tenga atado. Es decir, que él tenga una estrategia... La estrategia atada, me refiero. Política, te puedo dar la razón. Judicial no, porque fíjate, igual que he dicho antes lo que he dicho de Santos Cerdán, a mí la estrategia de defensa de González Amador también me ha parecido errática en varios momentos. En este caso, bueno, creo que lo podemos resumir, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Pues él puede pedir lo que quiera, evidentemente, él se siente muy agraviado, creo que en eso tiene todo el derecho, porque se ha convertido en una de las personas más famosas de España por un delito fiscal, evidentemente, que en teoría no tenía... Su novia algo ha hecho, ¿no?, para intentar elevar este caso. No, inicialmente no. Ahí es donde voy, por eso que cuando Raquel decía lo de atada, yo creo que tienes razón en lo de atada, pero yo creo políticamente, porque si él, creo que Ayana tiene razón, si él realmente mirase por sí mismo, en lo particular, en ciudadano particular y en lo judicial, creo que cuanto antes hubiera acabado esto, habría sido mejor para él. Si se ha dilatado y se han tomado algunas decisiones, creo que es porque no solo se han tomado desde un prisma judicial, sino porque una vez que te causa un daño político, en este caso a su pareja, pues entonces todo lo convierte en política. Y el gobierno, ayer mismo el presidente del gobierno, en una reunión con los parlamentarios, habló de él personalmente, no de Isabel Díaz Ayuso, de él, y le citó directamente. Entonces, evidentemente, tiene un agravio social y político permanente. Pero si quiere defenderse judicialmente, a lo mejor eran otras medidas que tenía que haber tomado. Que esto será como cuando cita la oposición a la mujer del presidente del gobierno del Congreso, claro, entiendo, ¿no? Que ahí... Es verdad que sorprendió que el presidente del gobierno, sorprendió que el presidente del gobierno ante sus diputados, senadores y europarlamentarios citasen. Es verdad que el presidente del gobierno focalizó su atención más en Ayuso y en este caso citando a su pareja más incluso que en Feijóo, a quien pretendió hacerle el vacío. Pero, claro, es que llegados a este punto en el que hay una guerra sin concesiones entre los dos grandes partidos, pues todo vale, ¿no?, lamentablemente. Y en este caso, claro, efectivamente Ayuso, digamos, tiene como principal rival político a Pedro Sánchez, porque desprecia a la oposición regional y se dirige e interpela directamente al presidente del gobierno. Por lo tanto, se ha producido esa respuesta. Pero vamos a lo que decía Sana, de que se va a acabar pronto. Bueno, se supone que el juicio va a estar señalado para noviembre de este año, en principio, y veremos a ver en qué queda la cosa. Desde luego no pinta bien para el fiscal general del Estado, incluso por la propia composición de la sala. Bueno, es el del fiscal, pero luego está el de González Amador. Evidentemente, que son causas distintas, que se intenta mezclar, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por fraude fiscal y por utilización de facturas falsas, pero hay una pieza separada en la que se investiga por sus contratos con Quirónsalud, que es el gigante sanitario por corrupción, el gigante sanitario que es el principal contratista de la Comunidad de Madrid. El Supremo rechaza las diligencias que estaba solicitando Santos Cerdán porque cree que no son ni pertinentes, ni útiles, ni necesarias para la investigación. El ex número 3 del PSOE va a seguir en prisión porque el juez aún de momento no se ha pronunciado sobre su situación y no sabemos, Irma, si lo va a hacer próximamente o por dónde va a tirar el magistrado.
Bueno, pues lo que sí sabemos, Silvia, es que en las últimas horas hemos conocido que Anticorrupción se opone a que Santos Cerdán quede en libertad provisional. Dice que nada de lo que en esta causa especial se investiga concierne a hechos ajenos a su imputación, ni hay investigación prospectiva o inquisición general acerca de su conducta pasada. Y dice que los hechos que se le imputan están perfectamente delimitados y se refieren a su intervención en los hechos. Por tanto, esa es la noticia de última hora, ese informe que hemos conocido hace escasos minutos, en el que el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón se opone a la petición de la defensa de Santos Cerdán de dejarle en libertad. En cualquier caso, será el juez Puente quien en última instancia tome esa decisión, puesto que el informe de la Fiscalía, como ya sabéis, no es vinculante. Respecto a las peticiones que había hecho la defensa de Santos Cerdán, bueno, pues el magistrado en un auto le ha denegado todas. Dice que no está investigando a otros aforados. Hay que recordar que una de las líneas de investigación que la defensa pedía que quedase en suspenso era la de ese informe de la UCO respecto a los mensajes que se contienen en el móvil de Aldama, o que Aldama dijo en sede judicial que contenía su móvil con otros aforados como Ángel Víctor Torres. El juez Puente dice que no se está investigando a ningún aforado y acusa a la defensa de Santos Cerdán de erigirse en paladín de los derechos parlamentarios de terceros. Tampoco le acepta incorporar diligencias a esta instrucción de otras causas como hidrocarburos o como el caso Coldo, que se investiga en la Audiencia Nacional, porque dice que no tienen nada que ver con Santos Cerdán y que lo único que harían sería dilatar innecesariamente el proceso. Y también le recrimina a la defensa de Santos Cerdán que insinúe que el ex número 3 del PSOE es víctima de un complot que atribuye a miembros de la Guardia Civil que actuaban en connivencia con Coldo. Cree que no hay indicios de esa trama y por eso también lo rechaza. Esta es la última hora que tenemos, esas peticiones que ha denegado a la defensa de Santos Cerdán y ese informe de anticorrupción que hemos conocido hace escasos minutos, en el que se opone a la libertad de Santos Cerdán. Magistrado, muy buenos días. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenos días. Un informe, al parecer, clave para la decisión del juez, ¿no? Para decidir si Cerdán salía o no salía de prisión. Efectivamente, si la Fiscalía solicitara la libertad, además con toda la información que puede poseer porque accede a todas las actuaciones, anticiparía, ¿no?, una muy probable puesta en libertad. En este caso lo va a decidir el magistrado instructor, que también tiene la mejor perspectiva posible para evaluar el estado actual de la investigación, ver si se mantiene ese riesgo de destrucción de pruebas y, en función estrictamente de ese parámetro, decidir el mantenimiento en prisión o no. Es imposible anticipar lo que hará el magistrado instructor, porque él es el que tiene, como decía, una situación privilegiada para analizar cuál es la situación de la investigación, pero desde luego, si considera que todavía persiste ese riesgo de destrucción de pruebas, no va a acordar la libertad. ¿Cómo lo veis vosotros, Raquel? Bueno, yo creo que Santos Cerdán, si sigue en prisión, será porque el juez seguramente ve posibilidad de destrucción de pruebas, que a estas alturas, pues bueno, dijo que efectivamente no era tanto un registro, sino la concertación que puede hacer con intereses económicos. Es verdad que nos falta un poco la X en todo esto, que es dónde está el dinero. Es un dinero que está siendo buscado, porque sin dinero, digamos que no hay la prueba más contundente de todo esto que sospecha el juez, que dijo que además calculaba en 5 veces más el dinero que podía haberse llevado esta trama. Ciertamente sorprendió al inicio, ¿no?, que Ábalos quedara libre, que Santos Cerdán esté en prisión, pero es cierto también que se le otorga judicialmente un papel prevalente, ¿no?, sobre toda la organización. Y en ese sentido, pues imagino que se está intentando evitar la destrucción de unas pruebas, pero bueno, yo creo que todos estamos deseando saber dónde está ese dinero, cómo se lo repartieron, si existe y en qué cantidades.